capítulo 12. Hoy vamos a considerar desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al versículo 11. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Oremos una vez más, hermanos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, porque has sido fiel, Señor, y nos has traído hasta aquí. Abre nuestra mente, nuestro corazón, oh Dios, toma el corazón y la mente del predicador. Señor, tu palabra dice que no es que seamos competentes, Señor, sino que tú nos has hecho competentes. Es en tu nombre, es en tus fuerzas, es en tu poder, oh Dios. De manera que tu palabra corra, haya cabida en nuestros corazones, nos ilumine, nos enseñe, nos instruya. Podamos ver a Cristo, oh Dios, y podamos ser equipados el día de hoy para servirte, para ser siervos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hemos dicho hasta el momento que la evidencia más clara del Espíritu Santo en la vida de una persona es su conversión. Es sencillamente si ha nacido de nuevo o no. En palabras del apóstol Pablo, si llama a Jesús Señor o lo llama anatema. Si lo llama Señor, tiene el Espíritu. Si no lo llama Señor, no tiene el Espíritu. No son los dones los que acreditan a una persona como cristiana. No. Es el señorío de Cristo en la vida de esa persona lo que evidencia que esa persona tiene el Espíritu Santo. Hay un reconocimiento también de lo que era nuestra vida antes de Cristo y lo que es hoy después de Cristo. Siendo cristianos nacidos de nuevo, ahora sí podemos hablar de los dones. Dios otorga estos dones a la iglesia para su edificación. En ello interviene la Trinidad de Dios. Lo vimos en el sermón anterior. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Lo que vamos a ver hoy vamos a ver parte del propósito de los dones y cuáles son específicamente los dones que Pablo trata en el capítulo 12. He titulado este sermón, Los dones y su propósito. Los dones y su propósito. Así es que, ¿cuál es el propósito esencial de los dones en primer lugar? Versículo 7. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Lo que dice el texto al final es para el bien común. El propósito de los dones que Dios da a la iglesia es el bien común. En otra traducción dice para que nos ayudemos mutuamente. Y usted notará que el versículo 7 dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. De manera que no existe en la iglesia una persona sin dones. Por lo menos tiene uno. Pero usted tiene alguno de estos dones. Por lo menos uno. ¿Y para qué Dios se lo dio? Para el bien común. Para ayudar a otras personas. Para hacer ayuda, ¿verdad?, en el crecimiento y la madurez de los hermanos. En ese sentido, los dones espirituales no son medallas espirituales para ascender en la carrera cristiana como si estuviéramos en una carrera militar. De modo que existen entre nosotros cristianos rasos,
cristianos profesionales, cristianos cadetes, mayores, comandantes, capitanes y generales espirituales. No, los dones son para ayudarnos mutuamente en nuestro camino a ser como Jesús. Ese es el propósito esencial de los dones. Si usted no entiende el resto de la prédica y entendió esto, ya entendió el punto. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11? Según cada uno, otra vez enfatiza, cada persona en la iglesia está habilitada, capacitada, dotada de una gracia, de un carisma. Él ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro está diciendo, cada uno recibió un don especial, úsenlo sirviéndose unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, usar los dones y ponerlos a servicio de los demás es una manera de ser un buen administrador. Un buen administrador pone su don al servicio de los demás. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, Él dio el ser a algunos ser apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Finaliza diciendo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note una vez más, Dios le ha dado estos dones para capacitarlos, para edificarlos, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos a la condición de un hombre maduro, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más, los dones no son para nuestro orgullo, no son para alimentar nuestra hoja de vida o nuestro pedigrí espiritual. Y este texto, mis hermanos, lo vamos a estar recalcando una y otra vez. ¿Por qué? Porque a nosotros nos puede pasar, y de hecho nos pasa de manera recurrente, que una bendición que el Señor nos da para glorificarlo a Él se convierte en un ídolo para glorificarnos a nosotros mismos. Miremos este ejemplo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 5, nosotros veíamos que los corintios, dice el texto, en todo fueron enriquecidos en Cristo. De modo que no les faltaba absolutamente nada, en palabra, en conocimiento, en ciencia, en dones. Ellos son enriquecidos en todo conocimiento y palabra, y en lugar de edificarse los unos a los otros, en lugar de buscar la madurez los unos a los otros, ¿qué es lo que sucede? Versículo 29, se jactan y se enorgullecen. Versículo 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. En vez de edificarse, se ponen a discutir. Hacen del evangelio un tema más de sabiduría mundana para debatir al lado de los supuestos sabios de este mundo. Colocan el conocimiento y la ciencia y la palabra que el Señor les dio, en vez de edificarlo, lo utilizan para mostrar quién era quién. Luego de esas discusiones, dice el texto, se jactan y se enorgullecen. Versículo 29. Pero el Señor dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermanos, la verdadera sabiduría, dice Pablo, está en reconocer que éramos viles, necios e ignorantes. Gente sin un lugar de reconocimiento según el mundo. Y Dios tuvo misericordia. Nos salvó, nos regeneró, nos dio vida, nos permitió entender su gracia por su Espíritu. De manera que, concluye Pablo, por obra suya están ustedes en Cristo. Ustedes no están en Cristo por sus dones. Dios nos da los dones, pero ¿qué hacemos con los dones? Los utilizamos para nuestra propia gloria. Necesitamos recordar el evangelio a diario. El evangelio, hermanos, no es lechita para el recién convertido. No. Es la leche, es la compota, la fruta licuada, la papilla, el platanito machacado, el arrocito con guiso, es la carne asada, el pollo desmechado, la pasta boloñesa, el jugo sin azúcar, con esplenda, como usted lo quiera. El mondongo que hay que pitarlo 5 veces, así es el evangelio. Todos lo necesitamos para poder ser alimentados, para poder crecer, para poder caminar en el Señor. Cristo es el acetaminofén, el ibuprofeno, la cirugía, lo que usted necesita. Cristo es todo. Separados de Él, Lucas capítulo 15, nada podemos hacer. De manera que, hermanos, nosotros escuchamos el evangelio para ser regenerados y convertidos, pero necesitamos escuchar el evangelio para madurar, para crecer. Si no lo recordamos, si no lo escuchamos continuamente, las bendiciones que el Señor nos da se convierten en nuestros ídolos.
Otros ejemplos en los que una bendición se convierte en tropiezo. Por ejemplo, tener abundancia de dinero. ¿En qué se convierte? En la supuesta idea de que no necesito nada de nadie. Tener un cuerpo físico bonito, ser una mujer atractiva, ser un hombre atractivo, inteligente, con plata y cristiano. ¿Y por qué digo eso? Porque las niñas empiezan a los 13, 14, 15 a desarrollar y sienten, porque ya los chicos se fijan en ellas y como que ya sienten que el mundo lo tienen en las manos. Y uno no sabe si esa belleza es una bendición o una maldición. Porque hacen de algo que Dios les dio su ídolo. Y ahora hay más preocupación por mirarse en el espejo y cómo salir a la calle que con mirar su corazón y cómo los ve Dios. Cuando practicamos algún deporte, fútbol, baloncesto, y Dios nos permite tener la capacidad de ser los goleadores, los máximos anotadores, eso se nos puede convertir en un ídolo. Y buscamos imitar al que sea, ¿cierto? Yo soy. Me acuerdo de un partido que estaba Real Madrid jugando contra el Barcelona y estaban en la casa del Real Madrid y Messi, me acuerdo, anotó un gol y esa foto se convirtió en icónica. Messi se quitó la camisa y les puso el 10 a toda la tribuna del Real Madrid. Dios le dio esa capacidad a Messi para convertir goles, pero eso para él se convirtió en un problema. Ahora él se cree un Dios. Ser la que aprende más rápido música, ocupar los primeros puestos en el colegio, recibir menciones de honor por nuestro desempeño laboral. Cualquiera de estas cosas se nos puede convertir en un problema de idolatría si no recordamos continuamente el Evangelio. El orgullo se apoderará de nosotros si no recordamos quién es el dador de los dones y cuál es el propósito de los dones. Dios es quien me da lo que tengo, lo que poseo. Eso no proviene de mi propia iniciativa. Y Él me los da para que yo los use para el servicio a otros, no para que mi nombre se engrandezca, ni para ser los más famosos de la tierra. Así que, hermanos, de este primer versículo, en primer lugar, a cada uno Dios le dio un don. En segundo lugar, el objetivo de ese don es el bien común, la mutua edificación. Con esto en mente, veamos cuáles son los dones que nos presenta el texto de Corintios. Versículo 8, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. El primer don espiritual que aparece aquí es la sabiduría. La sabiduría podemos definirla, o ese don se refiere básicamente a la capacidad de aplicar las verdades descubiertas en la palabra, a la habilidad de hacer aplicaciones apropiadas y prácticas de la verdad a las situaciones de la vida. Es también la habilidad que debe tener un consejero a fin de aplicar la verdad de Dios a las cuestiones y problemas que los aconsejados plantean. Mis hermanos, la palabra de sabiduría puede ser algo que el Señor en un momento específico te ilumina, no revela, te ilumina. Generalmente, a partir del estudio de la palabra, cuando enfrentamos situaciones en nuestra vida cotidiana, el Señor, a través de su Espíritu Santo, toma de aquello que estudiamos, ilumina eso que estudiamos y que atesoramos en nuestro corazón de la palabra y nos da ideas de cómo aplicar eso en la vida cotidiana, en la vida práctica. Es oportuno, es adecuado, es un conocimiento, ¿verdad?, puntual, específico. Wow, llegó en el momento en que era. El mayor ejemplo o uno de los mejores ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la sabiduría es cuando Salomón es declarado rey de Israel. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, del versículo 5 al 12, dice el texto: y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti.
y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho, observe, y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido para ti la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. De hecho, pues, conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Ahora, si vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 7, la mayoría de proverbios fueron escritos por Salomón. ¿Y qué dice Salomón? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora. Las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y si usted lee todo el libro de Proverbios, usted va a ver que la sabiduría son cápsulas, refranes, 2 líneas para usted aplicarlo. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Eso es sabiduría. Así que el don de sabiduría, mis amados hermanos, es dado a personas que de una manera muy, digamos, fácil, le fluye, como que le brota, lee la palabra y la aplica. Y uno dice: pero ¿de dónde sacó esa aplicación? ¡Wow! Y me sirve. Uno le pide consejo y siempre tú encuentras ahí algo útil, algo que te sirve para tu vida cotidiana. Estas personas, hermanos, en la iglesia son extremadamente necesarias, porque siempre vamos a necesitar un consejo. Siempre vamos a necesitar una palabra de sabiduría de qué hacer en un momento donde hay que tomar una decisión y la situación está bien difícil. ¿Quién da eso? Dice el texto: por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que da la palabra de sabiduría. El segundo don que nos presenta el texto es palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. En la Reina Valera dice palabra de ciencia. La palabra de ciencia es también una expresión amplia y básicamente se refiere a la percepción y comprensión de las verdades de la palabra de Dios. Aquí, diferente a la sabiduría, estamos hablando de la información, del conocimiento técnico, del conocimiento cognitivo, de yo leer y decir: esto es una palabra, esto es un verbo, este es el contexto, esta es la historia, este es el autor, este es el sujeto, este es el predicado, etcétera, etcétera, etcétera. En un inicio, mientras se completaba la escritura, podíamos decir que el conocimiento de Cristo, que el conocimiento de Dios estaba dado por revelación, mientras ese conocimiento se compilaba en las escrituras. Estas verdades, ¿verdad?, no hubiesen sido conocidas aparte de la revelación del Señor. ¿Sí? Yo no voy a ahondar mucho en el tema de la profecía y de las lenguas, porque cuando lleguemos al capítulo 14 yo voy a dedicar varios sermones a eso. Por si de pronto usted se le vienen preguntas ahí, ¿verdad? Espéreme hasta allá y ahí lo hablamos. Voy a hacer una predicación completa acerca de eso. Entonces, hoy por hoy el conocimiento o el don de ciencia se refiere entonces a la capacidad, a la habilidad que Dios da a alguno de los hermanos para estudiar su palabra y descubrir el sentido del texto. ¿Cuál es el contexto? Las palabras, las frases, los pasajes que se relacionan, conectar un texto con otro. Y pareciera que a ese hermano le fluye y conecta una y otra vez y uno dice: pero ven, ¿tú cómo haces eso? No es una habilidad humana, es el don de Dios que le da a esas personas para poder entender la palabra.
En 13:2 de 1 Corintios dice, si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia. Es casi como si él estuviera diciendo, en Corinto hay hermanos que tienen este don. Y leíamos en el capítulo 1 que tenían ese don y en vez de usarlo para la edificación, lo utilizaron para mostrar quién era el más sabio. La diferencia, mis hermanos, entre conocimiento, el don de conocimiento o de ciencia y el don de palabra de sabiduría, es que el conocimiento es información y la sabiduría es cómo yo aplico esa información a mi vida cotidiana. Cómo yo vivo eso en mi vida cotidiana. Por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Yo pudiera explicar eso, decir ese texto, genial, pero yo cómo vivo eso en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Sí, entonces aquí tenemos conocimiento, sé qué dice el texto, pero luego necesitaré sabiduría para aplicar ese texto. Todos tenemos cierto nivel de conocimiento y todos tenemos cierto nivel de sabiduría. Sin embargo, hay hermanos a los que Dios les dotó de ese don en específico y por eso sobresalen. ¿Por qué Dios les da ese don a esos hermanos? Para poder instruir a los hermanos que no lo tienen. ¿Sí? ¿Quién da ese don? El mismo texto lo recalca. Palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Versículo 9. Siguiente don. El don de la fe. El don de la fe. Mis hermanos, esta fe que aparece aquí como don no es la fe que salva. La fe que salva es una fe que viene por el oír de la palabra de Dios, que me convence el Espíritu Santo de mi pecado y me lleva a Cristo para confesarlo a Él como mi Señor. Ese es el tipo de fe que dice el Señor que con un granito de mostaza es suficiente. A veces dudamos, a veces nuestra fe es grande o pequeña, pero en términos de la salvación lo importante es que usted crea. Pero cuando hablamos del don de la fe en este contexto, se refiere a la habilidad o al don, a la gracia que tienen ciertos hermanos para confiar con una firmeza, con una convicción que a veces no entendemos que esa persona tiene en las promesas de Dios. Es una convicción absoluta. Entonces, por ejemplo, tenemos evidencia histórica de misioneros que les dicen, hermano, pero es que allá te van a matar. No importa, vamos. Mientras hay unos hermanos que son creyentes y dicen, hermano, pero ven, es que ese hermano dice, vamos. Y si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Es un hermano que está con una convicción absoluta, ¿sí? Y creen en las promesas del Señor, creen, ¿verdad?, de una manera sobresaliente, por decirlo, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 35 al 40. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Errantes por desiertos y montañas de los cuales el mundo no era digno, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Estas personas eran capaces de vivir una vida así, porque su convicción estaba en la patria venidera. Estas personas, hermanos, las necesitamos en la iglesia también. ¿Por qué? Porque no todos tenemos ese mismo nivel de convicción. Eso no significa que no seamos cristianos. Eso no significa que seamos incrédulos. Pero es evidente que a veces yo necesito un hermano que me diga, hermano, ¿cuál es la duda? Vamos para adelante. El Señor dijo esto. Hermanos, cuando un hermano habla con esa convicción, uno dice, así es, hermano, vamos. Y me está edificando y me está animando a avanzar y a creer. Entonces, el don de la fe permite que nosotros crezcamos en confianza en el Señor, que crezcamos en descanso en las promesas del Señor, en lo que Él ha dicho para nosotros. ¿Quién hace eso? El Espíritu. El Espíritu Santo. Continúa el texto. A otros se les dio dones de sanidades. Note que la palabra sanidades está en plural.
no nos dice una forma específica de sanidad, sino dones de sanidades. Yo quiero hacer aquí una diferenciación o una aclaración o una diferencia. Una cosa es el don de sanidad y otra cosa es que Dios haga sanidades. Me explico. Ya vimos el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe, ¿sí o no? ¿Quién posee ese don? Yo, la persona. ¿Quién se lo da? El Espíritu. ¿Y cómo hace esa persona para edificar a otros? En el don de sabiduría le aplica la palabra, en el de ciencia y conocimiento le enseña la palabra, en el de fe le anima a confiar en el Señor. Si la persona tiene el don de sanidad, ¿cómo es la manera entonces en que esa persona edifica al otro? Sanándolo. Hermano, ¿estás enfermo? Ven que yo tengo el don de sanidad. Listo, papá, ya estás sano. Se supone que, en la práctica, ¿cómo es? Es así. Por eso, y vuelvo y digo, mis hermanos, en otra predicación yo voy a ampliar sobre el continuismo y el cesacionismo. El continuismo es una postura teológica que dice que los dones sobrenaturales como sanidades, milagros y revelaciones todavía siguen hoy. Y el cesacionismo indica que esos dones fueron necesarios solamente en el primer siglo para autentificar a los apóstoles, pero que hoy no existe una persona que diga yo tengo el don de sanidad. Sí, eso dice el cesacionismo. Si lo tuviera, ¿cómo hace esa persona para edificar a los hermanos con el don de sanidad? Pues tiene que ir a la casa y sanarlo. Eso es una manera. La otra, lo que les hablaba de Dios haciendo sanidades, es como lo sugiere Santiago. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos que oren por él y el Señor le va a sanar. ¿A quién queda el criterio de si lo sana o no? Al Señor. De manera que la persona que tiene el don de sanidad, pudiésemos decir, tiene el poder para sanar directamente a esa persona. Y lo tendría que ejercer de esa forma porque se supone que es el don de sanidad. Pero cuando hablamos de que Dios sana, cada uno de nosotros puede orar a Dios para que sane al hermano. Y Dios lo puede sanar. Si lo sana, ¿por qué lo sanó? ¿Porque el hermano tiene el don de sanidad o porque Dios lo sanó? Porque Dios lo sanó. Entonces yo voy a ampliar eso cuando hablemos del continuismo, del cesacionismo. Pero aquí lo que les voy a decir es que esta persona entonces tiene la capacidad de sanar de forma directa y milagrosa a otra persona. Esto es evidente. Algunas posturas, en la postura cesacionista, afirma que estos dones de sanidad hoy por hoy no hay una persona que lo posee. Dios sigue haciendo sanidades, pero no hay personas específicas que digan, ven a mi casa que yo tengo el don de sanidad y yo te voy a sanar. Como yo sí puedo decir, ven a mi casa a consejería porque Dios me ha dotado de sabiduría para ayudarte. ¿Me siguen, hermanos? Miremos algunos textos. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. ¿Quién hizo eso? Pedro. ¿Quién era Pedro? Un apóstol. ¿Quién dice que tenía ese poder? Pedro. Aunque Pedro después de esto le dicen, venga, ¿qué pasó? Y Pedro dice, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder o nuestra piedad esta persona estuviera andando? Y luego Pedro redirige la atención del milagro de la sanidad a Cristo y los lleva a Cristo para que se arrepientan de sus pecados. De manera que para los apóstoles estos dones extraordinarios, los milagros y las sanidades autentificaban, decían, este realmente es un apóstol. ¿Por qué? Porque hizo este milagro. Pero ese apóstol, además de eso, confirmaba su apostolado porque no dirigía la mirada de las personas hacia él, sino que el milagro era la excusa para que fueran a Cristo. Y él se hacía a un lado. ¿Qué vemos hoy con estas personas que desatan milagros, sanidades y prodigios? La atención no va sobre Cristo. La atención no se dirige a Cristo. No hay un llamado al arrepentimiento. No, hay un llamado para que asistas al culto de poder y milagros. Ven por tu milagro. El énfasis es el milagro.
no el que hace los milagros. Hechos capítulo 5, verso 15. Era tal el poder de estas personas que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, tan siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mis hermanos, la forma más común en que Dios obra sanidad en nuestros cuerpos, hoy por hoy, no es a través de una persona. Es a través de medios naturales como la medicina o sobrenaturales como la oración. Nosotros oramos a Dios y confiamos en Él, en que Él pueda sanar. Santiago 5, del 14 al 15, el texto que les mencioné ahorita, dice: ¿está alguien entre ustedes enfermos? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Mis hermanos, el apóstol Pablo era apóstol y él también tenía dones de sanidades, prodigios y milagros. Sin embargo, en la ciudad de Listra, en Asia Menor, Pablo sanó a un cojo. Eso está en Hechos capítulo 14. Pero él estaba afligido por una dolencia, por una enfermedad. Algunos hablan de que era una enfermedad a lo que él llama una espina en la carne o un aguijón en la carne. Y él no pudo sanarse a sí mismo. Y le rogó al Señor, pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mis hermanos, la enfermedad, la escasez, el sufrimiento, entre otras cosas, vienen a nuestra vida por un propósito. Dios no nos trajo a este mundo para que vivamos un mundo, una vida llena de sanidad, salud y prosperidad. En ocasiones será necesario que tú pierdas tu trabajo. En ocasiones será necesario que tú pierdas tu salud. En ocasiones será necesario que tú enfermes. Será necesario que tu hijo de 5, 6, 8, 10 años muera. Será necesario. Pero si Dios es bueno, eso que Él hace será bueno, porque te va a hacer más como Cristo. Mis hermanos, esta semana estábamos haciendo conversaciones de verdad y les decía que a veces el animismo, ese era como el tema, el animismo, esa idea de controlar los poderes espirituales y mágicos, lo buscamos es porque queremos tener una vida segura aquí. Queremos que el examen nos vaya bien. Entonces yo en el colegio, ¿saben yo qué hacía en cada examen? En la hoja volteaba el examen y yo escribía: Dios mío, ayúdame. Yo estaba convencido que escribiendo eso, mágicamente las respuestas incorrectas en el camino se cambiaban y entonces el profesor ya iba a ver eso. Hermano, eso es animismo, eso no es confiar en el Señor, eso es brujería. El hermano tiene su negocio y entonces pone un Salmo 91, no porque quiere meditar en el Salmo 91, no, él está convencido de que ese Salmo 91 es una fuerza espiritual que repele los demonios y las malas energías. Hermano, eso no es ser cristiano, eso es brujería. Pero pastor, es el Salmo 91, sí, pero si mi motivación es esa y no la meditación en la palabra, entonces está mal. Y estamos buscando controlar y mover una cosa y la otra, una cosa y la otra. Y pasa también entonces con las sanidades. Queremos tener esa clase de poderes es precisamente para hacer de nuestra vida lo más cómodo, feliz y atractivo según el mundo posible. En riqueza o en pobreza, en salud y enfermedad, somos del Señor. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos descansar en Él. Yo sé que es difícil ver a nuestros hijos enfermos, tener un dolor en la espalda de años, ¿verdad? Estar lidiando con médicos para que nos den un diagnóstico, pero nadie nos dice nada. Mis hermanos, pero en medio de todo eso, el Señor está ahí contigo, diciéndote: confía en mí, descansa en mí. Eso te va a hacer crecer, te va a hacer madurar. Lo mismo pasó con Timoteo. Timoteo estaba enfermo y aún Pablo, teniendo ese don, no lo sanó. ¿Por qué no? Porque Dios no quería y punto. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Mi hijo, a causa de tu enfermedad, ya no bebas agua, bebe un poco de vino. Le está recomendando una medicina. Lucas
es médico. El que escribe el Evangelio de Lucas, el que escribe el libro, él es médico. Y él entiende esto, hermanos. Así es que confiemos en el Señor. El siguiente don que aparece aquí, versículo 10, a otro, el poder de milagros. Los milagros pasan lo mismo con las sanidades. Dios hace milagros, sí, todos los días lo hace. Todos los días hace milagros. Pero no hay una persona que diga, yo hago milagros porque tengo el don de milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una acción sobrenatural en el mundo natural y sus leyes naturales, que solo se explican por la intervención divina. Un ejemplo de un milagro: caminar encima del agua. La ley de la gravedad dice que si usted se camina en una poza, usted se hunde. Y si no sabe nadar, se hunde más. Y si usted no sale de allá, se muere. Así de simple. ¿Qué hizo Jesús? Caminó encima del agua. La ley natural dice que si a usted se lo traga un pez, ¿qué pasa con usted? Usted se muere. Usted entra en un tracto digestivo, llega al estómago y allá hay, ¿cómo es que se llama eso? El ácido, y usted se muere. Pero a Jonás le dio tiempo de reflexionar, de orar, de arrepentirse. Y la ballena le sirvió de transporte hacia Nínive. Y allá él sale. Yo creo que en Jonás fue que se inspiraron los de la película de Buscando a Nemo. Es la misma historia. Dos pececitos buscando una dirección que no saben dónde es. Una ballena se los traga y curiosamente los deja allá. Esos pececitos debieron morir, pero no murieron. Eso es un milagro, ¿cierto? Están las leyes naturales, ¿verdad? Una persona tiene cáncer, el médico le dice, mija, vea, usted tiene metástasis en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en los pulmones. Si acaso le quedan 2 días. 6 meses después, hola doctor, ¿cómo está? Lo saludo el que le quedaban 2 días de vida. Hacen exámenes, nadie explica. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Ahora, quien recibe el milagro es una bendición, ¿verdad? ¿Qué pasa con el corazón de esa persona? Puede volverse orgulloso. Y hace de su testimonio el centro. Hermanos, ¿me siguen? Hermano, ¿y qué pasó? Hermano, yo tengo que dar un testimonio. Yo estaba, y entonces yo, cuando yo, y entonces yo, y luego yo, y por eso el Señor a mí. Y todo el mundo, wow, yo quiero ser como Él. Y eso es lo que sucede. Por eso nuestro testimonio no es el Evangelio. Nosotros predicamos a Cristo. Damos testimonio de lo que Cristo hizo. Si es que mi testimonio tiene que estar cargado de entonces Él, cuando Él, por eso Él, de manera que Él, porque estoy en Él, fue obra de Él y es para su gloria, no para la mía. ¿Qué pasa entonces hoy con estos milagreros? ¿Quién es el centro de la plataforma? Traigan esa silla de ruedas. ¿Tú crees lo que el Señor va a hacer por ti hoy? ¿Cuántos creen? Yo quiero ver manos levantadas aquí. Vamos a ver quiénes son los que tienen fe. Eso es un show. Para mirar quién tiene más fe, quién tiene menos fe, quién tiene más poder. ¿Cuál es la iglesia más? Hoy, incluso en los nombres, hay una especie de competencia entre iglesias. Tabernáculo profético de la adoración simultánea con Cristo para las naciones. Y el otro, ese nombre, vas a ver. Tabernáculo profético internacional, universal, para las Pléyades y las estrellas del universo. Y es una competencia sobre quién tiene más poder y gloria. ¿Qué le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 1? Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. No me he propuesto otra cosa sino predicar a Cristo, mostrar a Cristo. ¿Para qué son los dones? Para mostrar a Cristo. ¿Cuál es el ministerio? El objetivo del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo, hacernos semejantes a Cristo. ¿Para qué nos dan los dones? Para ser como Cristo.
Entonces no hay una persona que hoy diga yo tengo el don de hacer milagros hoy porque puedo caminar, porque puedo volar, porque puedo caminar encima de las aguas. No lo hay. ¿Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Cómo normalmente lo hace? También lo hace a través de la oración. O a veces Él interviene sin que nosotros nos demos cuenta. Así como las sanidades, hermanos, la forma común en que Dios hace milagros o como ocurren los milagros es en respuesta a la oración. Y no cualquier oración. La oración que se hace confiando en el Señor, descansando en el Señor, descansando en el Señor. Ahora bien, aun si alguien hiciera milagros, porque usted puede ver, y dice, pero hermano, yo el otro día vi, y honestamente eso pasó. Y usted no me puede decir a mí porque yo lo vi con mis propios ojos. Y yo le voy a decir, ok, sí, es posible que eso pase. Una persona hizo algo y ocurrió un milagro. Sí, puede pasar. Pero aun cuando esa persona lo haga, tenemos que volver a los primeros versículos del capítulo 12 de Corintios. ¿Cuál es la evidencia primaria de que una persona tiene el Espíritu de Dios? Si confiesa, ¿a quién? A Cristo. Miremos, Satanás y sus huestes son capaces de hacer milagros a fin de engañar a la gente. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Leamos desde el versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Ven? Miren el factor común. Recibo milagros, recibo sanidades, mientras al mismo tiempo rechazo la verdad. La verdad que me lleva a ser salvo. Verso 10. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque el objetivo del Espíritu Santo, el objetivo de la predicación primario es la salvación de la gente, no que la gente sea sana. El objetivo primario de la predicación del Evangelio es salvar el alma, salvar la persona, que la persona reciba vida eterna, no que reciba un milagro. Si Dios le hace milagro, genial, le quitó el cáncer, pero 20 años después se va a morir de cáncer o de un infarto, de lo que sea. ¿Quién hace esto? Satanás. Jesús predijo que en los últimos días falsos cristos y profetas harán grandes milagros para, si fuera posible, engañar a los elegidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Observe lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. Está en las habitaciones interiores, no les crean. No les crean. Mis hermanos, ¿cómo sé que una persona es cristiana? ¿Cómo sé que realmente eso es del Espíritu de Dios? ¿Esa persona confiesa a Cristo? ¿Me lleva a Cristo su predicación? ¿O me lleva al ser humano? ¿Me lleva a confiar en mí? ¿Me lleva a buscar mi propia satisfacción? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. ¿Notan ustedes? ¿Quién le da permiso
Dios mismo. Y finalizo con Mateo capítulo 7. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, señales y prodigios. Y Jesús dice, apartados de mí, malditos, nunca los conocí. De manera que, hermanos, aunque una persona haga señales y prodigios y milagros espectaculares en presencia de usted, la manera de evaluar si realmente viene de Dios sigue siendo la misma, la palabra. Predica conforme a la palabra, muestra a Cristo, nos lleva a Cristo. Si no, me puede resucitar un muerto. Y yo le voy a decir, hey, genial. Y está muy bien resucitado, hijo del diablo. Tiene que permanecer en la palabra. Finaliza el texto de 1 Corintios capítulo 12. El siguiente don. Ya hablamos sanidades, milagros, profecía. Profecía. Este es otro don bien controversial. La profecía, mis hermanos, como su equivalente en hebreo, significa simplemente hablar en nombre de o proclamar. Se supone que el que habla está delante de una audiencia y podría significar hablar públicamente. Entonces, profetizar, podríamos decir, es hablar o proclamar algo ante un grupo de personas. Por tanto, un profeta de Dios es uno que proclama la palabra de Dios. Y la profecía es la proclamación de dicha palabra. El don de profecía, entonces, es un don del Espíritu que proporciona la habilidad de proclamar la palabra de Dios eficazmente. Desde la terminación de las Escrituras, es decir, desde que se completó la palabra, la profecía ha dejado de ser el medio de nueva revelación y solo se ha centrado en la proclamación de la palabra que ya Dios reveló. Me explico. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos esos profetas, Moisés es considerado también un profeta. Cuando ellos hablaban de parte de Dios, lo que estaban diciendo era la palabra de Dios. Lo que Dios les decía, eso decían. ¿Qué se hizo con el tiempo? Todo lo que Dios dijo se escribió. ¿Dónde está? Ahí, en las Escrituras. Primera de Pedro dice entonces que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura, noten ustedes, la profecía de la palabra, ¿sí?, no es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de parte de Dios. De manera que la profecía, ¿dónde está? En la palabra. El don de profecía, pudiésemos decir que es la habilidad especial de proclamar y predicar esa revelación. Hasta que el canon se completó, hasta que la Biblia se completó, pudiéramos decir que los apóstoles hablaban de manera profética porque hablaban palabra de Dios. Esto yo lo voy a ampliar cuando hablemos directamente de la profecía en el capítulo 14. Pero básicamente, hermanos, la profecía es la proclamación de la palabra. ¿Cuál ha sido la confusión que ha permeado la mente de muchos hermanos? Creemos que profetizar es adivinar el futuro. Creemos que profetizar es adivinar el futuro. Hermanos, si ustedes ven los profetas del Antiguo Testamento, los profetas mayores y menores, el 97% de sus profecías, de sus oráculos, de lo que proclamaban, era algo que ya Dios había dicho. Solo una pequeña parte se centra en lo futuro. Y en el Nuevo Testamento, de todos los libros y las cartas, el único libro que tiene una premonición hacia el futuro en su mayor extensión es el libro de Apocalipsis. Incluso Apocalipsis, aun siendo una profecía, se entiende y se comprende a la luz de todo el texto bíblico, del Antiguo y del Nuevo Testamento. De manera que cuando alguien profetiza, lo que debe proclamar es la palabra del Señor. En ese sentido, yo pudiera decir, ¿la labor de predicación es una labor profética? Sí. ¿Por qué? Porque proclama la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La que Él ya reveló en las Escrituras. Yo no puedo pararme aquí a decir, Dios me dijo. No, yo lo que tengo que decir es, la palabra de Dios dice, o Dios dice en su palabra. ¿Sí?
Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber, lo que habrá de venir. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Le está dando una promesa de que todo lo que Jesús les ha enseñado, el Espíritu Santo, se los va a recordar para que ellos luego lo escriban en las Escrituras. Primera Tesalonicenses 5:20 dice, no desprecien las profecías. Segunda de Pedro 1, 20, 21, ya lo leíamos, que estas profecías, este texto fue inspirado por el Señor y nosotros debemos mirar a ese texto como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es que la predicación es una función profética en tanto y solo en tanto se proclama la palabra de Dios. Sin embargo, como el uso profético de esa expresión está tan viciado y tan contaminado de todo lo que hoy vemos, nosotros hablamos más bien de una proclamación de la palabra, de la predicación de la palabra. Por eso no usamos ese sentido profético, ¿verdad? Porque, digamos, puede ser mal interpretado, mal entendido, mis hermanos. Entonces, hay personas en la iglesia que tienen una habilidad especial para proclamar la palabra. No todo el que proclama la palabra es pastor, pero todo pastor debe tener la habilidad de proclamar la palabra. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Finalmente, una acotación en términos de la predicación también. ¿Por qué hay tanto afán por que Dios nos revele? Una de las razones por buscar revelaciones es porque eso nos da prestigio y estatus en la iglesia. ¿Quiénes son los que salen al frente? El que proclama, ¿cierto? Romanos habla de que hay otros dones, el don de servicio, el don de dar. Esos dones no son tan famosos. ¿Por qué? Porque esos dones no son de púlpito. Como no son de púlpito, pues nadie los quiere. No hay una controversia por el don de servir. Hermano, aquí nos estamos peleando para ver quién sirve primero. Nada. Hay un don, hay una pelea, es por el don de profecía y lenguas. Porque esos son los dones que dan estatus en la iglesia. Es una cuestión de orgullo. Y la otra razón por la que a veces buscamos mucha revelación es porque siempre será más fácil que Dios me revele qué debo predicar antes de gastar horas y horas estudiando la palabra bajo la guía del Espíritu Santo para preparar un sermón de 40 minutos. Ustedes vieron ese videíto, ese meme que se volvió viral, un niño es que estudiando para el examen. El mismo día, ahí en el salón, cogiendo el libro. Y hay gente que quiere coger la Biblia así. Señor, muéstrame, revélame. No, mátese estudiando, lea, memorice. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a iluminar la palabra y le va a dar comprensión y le va a dar sabiduría y conocimiento de esa palabra. Pero no, queremos todo así, en compotica. Señor, revélame, muéstrame. Y nosotros creemos que eso tiene mucho más valor. Hermanos, tengo una palabra fresca. Me la dieron ahorita, mientras venía para acá. Y uno va a evaluar eso a la luz de la palabra. Y nada. Así es que, mis hermanos, este don también es necesario en la iglesia. Profecía. Sigue el texto en el versículo 10. A otros se le dio discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, lejos de ser como lo más famoso, ¿verdad? Ver demonios, ver fantasmas, ver cosas o sentir cosas en el aire. El discernimiento de espíritus se refiere a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ese momento cuando Jesús le dice a sus discípulos es necesario que el Cristo padezca y sea entregado? Y viene Pedro como un gran salvador y dice, nunca tal acontezca. Y viene Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Pedro era Satanás? ¿Pedro estaba poseído por Satanás? No. Pero Jesús estuvo distinguiendo que esas palabras son palabras que hablaría Satanás. Y por eso dijo, aléjate de mí, Satanás. Pero no era que Pedro estuviera poseído, sino que esas palabras son palabras del mismo diablo. ¿Quién estaría más interesado en que Jesús no muera en la cruz? Satanás.
Porque él sabe que el día que eso pase sería derrotado para siempre. Y efectivamente pasó. Adán y Eva está ahí hablando con la serpiente. Adán tuvo que discernir. Un momentico, eso está mal ahí. Yo identifico, yo tengo la capacidad de distinguir entre una cosa y la otra. Mis hermanos, ustedes ven a Salomón pidiendo sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. En Hechos capítulo 13, versículo 10, miren lo que dice, es bien interesante. Versículo 6 de Hechos 13. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Ven? Esta persona está aquí y discierne esa situación. Otro dato curioso, cuando las cosas parecen verdad pero son falsas. Hechos capítulo 16. Leamos del verso 16. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Pregunta: ¿qué hay de mentira en esto? Ahí no hay mentira, eso es verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. ¿Cómo fue que ahí Pablo? Pero si estaba diciendo algo que era verdad. Sí, pero él tenía discernimiento, él sabía de dónde venían esas palabras. Entonces estamos en campaña política, ¿verdad? Y un político llega: Dios está con nosotros. Eso es falso. Si Dios está contigo, ¿cuál es la evidencia primaria del Espíritu Santo en la persona? Cristo como Señor. ¿Tú confiesas a Cristo? No, lo que acabas de decir es falso. Aunque sea teológica y bíblicamente correcto, eso es falso. En eso consiste el discernimiento de espíritus. Que yo pueda discernir entre lo verdadero y lo falso. En general, hermanos, todo cristiano debe ejercer discernimiento usando la Biblia como el eje central de análisis de todo cuanto escucha. Sin embargo, hay hermanos y hermanas a quien Dios les ha dotado de forma especial para distinguir estos mensajes. De ahí la importancia. Necesitamos personas así aquí en la iglesia, porque alguien se sube aquí a decir cosas y uno dice: no sé, hay algo que no. Vamos a orar por eso, ¿verdad? Y no es una cuestión de que sea una cosa en el espíritu, en el aire, en la atmósfera. No, tiene que ver con cuán fiel es la persona a la palabra, a lo que dice la Escritura. Finalmente, en 1 Corintios, está el don de lenguas, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Como usted nota, ahí en diversas clases de lenguas. Esto yo lo voy a ampliar más adelante, pero quiero que tengan en cuenta estos puntos principales en relación a las lenguas. Uno, hay diversos tipos de lenguas. 1 Corintios 13:1 dice que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. En general, las lenguas que se habló en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, eran lenguas humanas, eran idiomas. Eso lo vamos a ver después en Hechos capítulo 1, que las personas podían hablar en otros idiomas sin haberlo aprendido previamente. ¿Por qué se dio esto? Porque era necesario para la extensión del reino de Dios. El versículo 9 y 10 del capítulo 14 dice que este idioma o estas lenguas podían ser conocidas o desconocidas. En ese texto dice: así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncie palabras inteligibles, es decir, que se entiendan, ¿cómo se sabrá lo que dicen?
pues hablarán al aire. Hay quizá muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. En otras palabras, lo que yo hablo en lenguas debe ser comprendido. Si no, yo no tengo que hablarlo. Y si no, debe haber una persona, un intérprete que me diga lo que acaba de decir el hermano es esto. Entonces, si yo hablo español y ustedes me entienden en español, ¿yo por qué voy a hablar en inglés? Para poner un traductor aquí en español si yo hablo en español. No, yo hablo en el idioma que usted me entienda. Tercero, las lenguas eran una forma de orar o una forma de dar testimonio a los judíos que eran incrédulos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Cuarto, necesariamente, cuando hay lenguas necesitamos un intérprete. ¿Por qué? Porque se supone que es una lengua extraña, mi lenguaje, que yo no entiendo. Alguien me debe interpretar. ¿Por qué? Porque el objetivo es que nosotros seamos edificados. Y si yo empiezo aquí, ¿y qué hacen ustedes? Bueno, ¿qué fue lo que dijo? ¿Eso cómo me ayuda a mí a ser buen esposo? Por ejemplo, un esposo más bíblico. Yo tengo que entender, ¿sí? Y en otros momentos las lenguas se solapaban con la profecía en la medida en que era un mensaje que se comunicaba y se proclamaba a toda la congregación. Mis hermanos, en las lenguas, en la interpretación de lenguas, en los milagros, en todos estos dones, vemos que todos son diferentes. Pero cada uno de nosotros tiene alguno de estos dones y son ejecutados por personas diferentes. Cada uno individualmente tiene un don. Y ese don es para ejercerlo, no para su propio beneficio. Dos, necesitamos la iglesia. Estos dones no se pueden ejercitar por fuera de la iglesia. Solamente son posibles dentro de la iglesia. De manera que no puede haber como que, bueno, yo tengo el don de sabiduría y soy como una especie de vudú, me encierro en mi casa y todo el que quiera escuchar sabiduría va a mi casa. No, esa sabiduría es para ponerla a servicio aquí en la iglesia. Cada ejercicio del don, hermanos, es realizado mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo distribuye los dones según su voluntad. Es decir, Dios Espíritu es soberano de qué don te da, a quién se lo da, cómo se lo da, cuándo se lo da y dónde se lo da, no nosotros. Juan capítulo 3 verso 27, Juan respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Todo lo que nosotros recibimos viene del Señor. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y Hebreos 2:4 dice: Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. De manera que yo tengo el don de sabiduría, pero quisiera el don de profecía, de proclamar la palabra. No, señora, usted tiene el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque fue Dios el que te lo dio. Por eso era que en los Corintios había pelea y había una competencia. ¿Quién tenía los mejores dones? Mis hermanos, finalizo con estas aplicaciones. El objetivo de los dones entonces es la mutua edificación. No es para nosotros mismos, pero esto era lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Recibieron los dones, en vez de usarlo para otros, lo estaban usando para sí mismos. Así las cosas. ¿Cuál puede ser la lucha de la persona que tiene el don de palabra de sabiduría? El orgullo y la autosuficiencia. No necesito consejo de nadie. ¿Yo pedirte consejo a ti si yo soy el que tiene el don de sabiduría? Sí. No, tú me pides consejo a mí, no al contrario. Respete. ¿Cuál es la tentación de la persona que tiene el don de conocimiento? El egocentrismo y la jactancia. Todo el tiempo quiere estar debatiendo, todo el tiempo quiere estar mostrando cuánto conocimiento tiene, humillando al otro, haciéndolo quedar mal, haciéndole pasar vergüenza. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la tentación de la persona que tiene el don de fe? La imprudencia, el descuido y el exceso de confianza. Esa persona puede tirarse un quinto piso pensando que Dios va a enviar a sus ángeles. Convencido con eso. Puede luchar con eso. Si una persona tuviera el don de sanidad y de milagros, ustedes lo conocen, ¿verdad? Vengan a mi culto, vengan a mi iglesia, porque a través de este siervo tú serás para la nación y tal, y nos engrandecemos a nosotros mismos, nos convertimos en milagreros. ¿Cuál es la tentación del que tiene discernimiento de espíritus? Creerse omnisciente.
Creer que puede leer la mente de la gente. El Señor me muestra. Dejaste quemar el arroz. Esos boxers te están quedando mal lavados. Y nos creemos los que leemos la mente como que, hermanos, no. ¿Cuál es la tentación de la persona si tuviera el don de lenguas? Tener un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Hermanos, ninguno de estos son los propósitos. ¿Cuál es el propósito de estos dones? La edificación. Cualquiera que tenga estos dones, que no lo use con ese propósito, como les compartí esta semana, con confianza y claridad, yo puedo decir, eso es falso. Eso es falso. Oremos. Señor, te damos gracias. Te bendecimos en esta mañana y te damos a ti la honra por tu fidelidad. Gracias por los dones, gracias por edificarnos, gracias por dotarnos, Señor, de cada una de estas cosas. Señor, anhelamos que tú puedas orar en nosotros y que seamos santificados en el nombre de Jesús. Amén.